Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, una semana que por cierto ha sido súper intensa en temas noticiosos, nacionales e internacionales. El internacional, por ejemplo, hoy ya hace unos segundos, las autoridades francesas han calificado de ataque terrorista una bomba que se puso hoy en Lyon, y que dichosamente solo dejó 8 personas heridas levemente. Pero bueno, esto es un ataque más en Francia que se registra. Están buscando un tipo en bicicleta que llegó y pasó por la plaza donde estalló este artefacto, dejó una maleta y bueno, y fue la que estalló. Eso es lo que están buscando las autoridades francesas. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio, en 93.5 FM, en internet monumental.co.cr, en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, en el Facebook Live de Noticias Monumental, ya en 50 personas con nosotros en un minuto. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Ese programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 a las 8 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que buenas tardes a quienes nos escuchan en vivo en radio, son las 2:10. Buenas noches a quienes nos observan en Canal 2, son las 8:10, y buenas noches quienes nos escuchan en el reprise, son las 9:41. Un abrazo y un saludo también a todos los que nos reportan sintonía: a Karina Chavarría, a Luis Francisco Cascante, a Ileana Vargas, a Víctor Víquez, a Jonathan Reyes, a Byron Miranda, a Alex Rojas, a Catherine Gutiérrez. Dice Roger León Sánchez ama su programa desde Guanacaste, así es que también saludos a don Roger, a don Pedro Cerdas, a Ron Deford, a Maureen Baglio, a Leonardo Rivera, a Rafael Solano, a Martín Torres, a Katy Bravo, a Byron Miranda, a Raúl Rojas, a Jorge Calderón, a las colegas del Este también. Muchas gracias por estar con nosotros a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy hablaremos de energía eléctrica y del robo de esa energía eléctrica. Tal vez usted se ha encontrado en su vida gente que no paga electricidad, vecinos que no pagan electricidad y que hacen una conexión ilegal a los cables eléctricos y no pagan, o grupos de caseríos de condiciones muy vulnerables que se guindan literalmente de la electricidad, y que esto es una trampa cíclica, porque finalmente esto es un gasto que se hace, un uso de la electricidad, y finalmente lo pagamos todos, y deberíamos de tener conciencia sobre eso. Por eso invité a dos representantes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a don Ronald Villalobos, que está a mi izquierda, que es el encargado de control de pérdidas de energía. Don Ronald, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Gracias, buenas tardes, aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Y Diana Godínez, que está a mi derecha, que es la encargada de las acciones sociales de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar con nosotros, y gracias a Chelita, que llegó justo a tiempo para repartirnos el café, que es buenísimo. Chelita, los 3 cafés es los que estamos en cámara. Así es que muchas gracias. Yo recuerdo la segunda casa que alquilé, don Ronald, en mi vida. Sí. Recuerdo cuando fui donde el propietario, y entonces le dije, bueno, ¿cómo hacemos con los recibos? Entonces me dijo, bueno, aquí está el NIS para que pague el agua, aquí está el número de teléfono para que pague el teléfono, y no paga electricidad. Y dije, ¿cómo no pago electricidad? ¿Usted la paga? No. Está bien, gracias. Dice, tengo como 10 años de que no hay medidor. Y yo, como no hay medidor, no, ahí hay una conexión afuera, no, solo no pague. A mí me daba mucho miedo porque tenía un chiquito muy, muy chiquitito. Y entonces le pedí que por favor instalaran el medidor, y entonces tuve que volver a pagar electricidad. Pero yo no sabía que eso se podía hasta ese día cuando llegué a alquilar la segunda casa en mi vida. ¿Eso pasa en Costa Rica muy frecuentemente? Bueno, ese caso particular, como usted comenta, no sería frecuentemente. En realidad debe ser un caso excepcional. Lo que sí le puedo comentar es que sí existen conexiones ilícitas y
y ha generado una cultura, en realidad, que estamos, dentro de todo lo que hemos también investigado sobre el tema, a nivel de Costa Rica, del uso inadecuado de la energía. Pero el caso que usted en particular comenta, pues sería una excepción y le tocó a usted hacer eso no pasa frecuentemente. No hay gente que dice, mira, no voy a pagar, voy a desviar. No, voy a guindarme. Sí, eso sí, pero digamos, la forma como que 10 años sin pagar y que... bueno, por el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero que claro, no lo hayan detectado. Exacto. Pero guindarse sí no es tan raro. No, si hablamos de guindarse, tener conexiones eléctricas sin medición, pegado directamente a la red pública, sí es una situación que nos embarga a nosotros como un proceso de trabajo directo. Esa no es la única forma, la única posibilidad de tener energía sin pagar. También existe la alteración o los fraudes al sistema de medición. Okay. Permítame de hecho ponerle el nombre correcto. No es la única forma de robar energía. Porque digamos, uno puede decirlo muy diplomáticamente y decir, bueno, uno está consumiendo energía sin un registro de... Bueno, está haciendo robarse la energía. Sí, bueno, yo también decía lo mismo, también pienso igual. Lo que pasa es que cuando nos sentamos con la Fiscalía para tratar el problema, tenemos que llamarlo como tal. Okay. Entonces, hurto de energía, que es lo que llamamos nosotros cuando nos conectamos directamente sin medición, es aquello que se apropia sin violencia. Eso es un tema, digamos, ya más jurídico. Ok, es un hurto. Es un hurto. Porque no le ponen ninguna pistola en la cabeza a nadie para hacer eso. Y la estafa o fraude es la que ya se refiere directamente a que está un medidor, pero yo lo altero de alguna manera, o conecto un cable, o inclusive también puedo tener un puente en donde altero el consumo facturado. Pero entonces, por eso le llamamos así hurto. Yo también le decía robo, pero cuando nos sentamos con la Fiscalía ya... Pero bueno, esa figura es interesante. Cuando usted se guinda, si me permite ser muy burdo en esto, sí, cuando usted se guinda directamente de los cables, que está hurtando energía, pero si usted tiene medidor, porque digo, creo que en muchos vecindarios, en el mío se da, donde en algún momento alguien llegó a decirme, pero por aquí hay un muchacho que hace un brete ahí, que vos te puentea el medidor y paga la mitad de electricidad. Sí. Eso es estafa. Eso es fraude. Fraude. Así es. ¿Y eso es común? Sí. Común, no, la palabra común puede entenderse muy amplio, ¿no? Entonces le pregunto técnicamente, pero sí es común. ¿Cuánto pierde la Compañía Nacional de Fuerza y Luz al año por pérdidas de electricidad? En este momento, cuantificado por pérdidas no técnicas, que ya tendríamos que entrar a hablar un poquito sobre el concepto de pérdidas técnicas y no técnicas, nosotros nos damos alrededor de unos 30 millones de dólares perdidos en no técnica. ¿30 millones de dólares? ¿En qué periodo? Estamos hablando del año. ¿30 millones de dólares al año? Sí. ¿El préstamo del cementazo lo tiene perdido en electricidad? No técnica, exactamente. Son aspectos particulares. Hay muchas razones por las cuales llega a ese monto. Primero, somos una de las empresas con mayor cantidad de clientes y mayor venta de energía, y evidentemente eso también tiene que tener un impacto. También por densidad de kilómetro de línea, digamos, extendida, también tenemos más que otras empresas. Pero eso no exenta que aquí hay una cultura de la estafa y del hurto, que nosotros, pues evidentemente se ha activado todo un mecanismo que históricamente lo ha hecho de forma separada la empresa, pero desde el año 2015 ya se ha apropiado como el tema, como prioritario. Claro. Y venimos trabajando de una manera científica, operativa, social, económica. Bueno, le puedo hablar de varias cosas que tal vez ahí nos da chance de hablar en el programa. Cuando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz le hurtan energía, igual tienen que producirla. Sí, y la energía en Costa Rica se produce por dos formas: o usted la produce o la compra, nada más. Ok, esa energía la están comprando. ¿Quiénes terminan pagando esa energía? Que otros hurtan. Ve qué interesante su pregunta, porque aquí topamos un tema tarifario. Hay un reconocimiento techo sobre las pérdidas de energía en el país. Lo que está por encima, la autoridad reguladora no lo reconoce. En el caso de nosotros, Fuerza y Luz está por encima del promedio nacional, y eso prácticamente no está reconocido en tarifa. Está reconocido un promedio nacional, la cual lo define el ARECEP, y por encima de eso prácticamente le podría decir que estaríamos sacando dinero de nuestro margen de intermediación para cancelar. Lo cual obviamente está presionando las finanzas empresariales. Claro, entonces cuando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que cobra por supuesto un margen de intermediación para dar el servicio, que es para operar, ¿verdad? Entonces agarra esa plata que, no técnicamente es correcto, pero digamos, esa plata que gana la guarda en una cuenta en donde va pagando los salarios y la operatividad, tiene que agarrar de su plata
para decir, vamos a tener que pagar esto. Sí, técnicamente no es así, pero así como... técnicamente así, no es ganancia, técnicamente no es así, pero digamos, en la lógica es esa. Sí, así es la misma institución la que tiene que gestionar de su capital para pagar esto. Entonces aquí ya comenzamos a hablar un aspecto interesante, ¿no? Una situación abocada realmente relacionada al uso que le da a la sociedad la energía nos provoca una presión empresarial para actuar. Si nos pusiéramos en los tiempos de antes, donde todo se actuaba por buena fe, usted supondría que usted le da un servicio y usted responde a ese servicio pagando de forma adecuada. Se ha generado una cultura en este país que va en crecimiento y depende de diferentes factores, que de una u otra manera nos viene a presionar no solamente las finanzas empresariales, sino también las del país, porque eso se altera. Y vamos a ver, no solo perdemos el margen de intermediación, perdemos todo, porque pagamos todo el kilowatt que no facturamos. Claro. Entonces no solamente es el margen de intermediación, sino aquellas compras de energía que no facturamos al otro lado en la salida, digamos, de la cadena de negocio. Lo que les hurtaron. Exacto, así es. Bueno, ¿por qué pasa esto? Diana tal vez tenga mayor criterio de por qué pasa esto, porque es que esa cultura de yo voy a hacer lo posible para no pagarle al Estado cosas que consumo, porque esa cultura se ha impregnado tanto en nuestro país durante los últimos años. Ok, nosotros hemos analizado el tema bajo dos factores, ¿verdad? Uno, que es el factor de hábito, ¿verdad? Que es aquella persona que está acostumbrada a hurtar agua, a hurtar cable, ver de qué forma hace todo lo posible para ahorrarse unos 5 en su bolsa, ¿verdad? Y otro factor, bueno, este tipo de factor se debe mucho a pequeños comercios, residenciales que tienen capacidad económica para pagar la luz, tal y como les viene, pero simplemente no tienen ese hábito de hacerlo, ¿verdad? Y otro de los factores sería factor de necesidad. Son aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad simplemente no pueden acceder a un servicio eléctrico porque, primero, no cumplen con las características técnicas que les pide la empresa, y segundo, llegan y les pedimos visado eléctrico, por ejemplo, les vamos a revisar la instalación y no cumple, entonces de una vez se les dice que no. En pleno siglo XXI nadie va a vivir sin luz, ¿verdad? Entonces lo que hacen es optar por conectarse directo, que es guindarse, como usted lo mencionaba, o ver de qué forma se alía con un vecino, ¿verdad? Y le pide luz, que tampoco es correcto. Entonces por ahí nosotros analizamos los tipos de clientes que tenemos y vemos qué estrategias podemos aplicar para cada uno de los sectores, ¿verdad? Totalmente diferente a aquella persona que identificamos que es por hábito, ¿verdad? Que sí tiene los medios económicos para realizar el... Que no le da la gana pagar. Exacto. Así en 2 platos es la gente que no le da la gana pagar. Así es. Y también hay que dejar claro que el hurto de energía no está en la pobreza, ¿verdad? Que eso es también una idea que se tenía antes, ¿verdad? Son los pobres los que roban, son los maleantes, son los del barrio del sur, por ejemplo, y no es así. La medición y todo el análisis y el diagnóstico que hemos hecho ha dado esos resultados y nos dice que el hurto está en otro lugar, ¿verdad? Que son grandes empresas, comercios pequeños y demás. Ok, eso te iba a pedir, ¿me puedes dar un perfil de quien hurta energía? Grandes empresas, me dijiste. Sí, eso es difícil, digamos, ahorita de determinar, pero se ve mucho, digamos, nosotros lo analizamos por medio de herramientas de inteligencia de negocios, ¿verdad? Nosotros analizamos, por ejemplo, consumo, comportamiento en consumo, en qué momento empieza a bajar ese consumo, en empresas, en bares, por ejemplo, panaderías, que son sectores en donde utilizan la energía para producir. Entonces tratan de bajar o de ahorrar de cualquier forma y tal vez no es de la correcta, ¿verdad? Porque en sobreposición de esto está la eficiencia energética, ¿verdad? Pero ya implica hacer una inversión en equipos eficientes, en cambio de hábito del uso de la energía también, que eso es muy importante. Don Ronald, ¿usted podría decirme desde el punto de vista más inicial, sí, técnicamente cómo se le roba energía a la compañía? Porque es que yo no había pensado en pedirle a un vecino, ¿verdad? Digamos, eso es una modalidad. Usted se alía con un vecino, le pasa una conexión a su casa y pagan el recibo en conjunto, digamos. Sí. O no le paga al vecino. Guindarse, que fue la que yo dije, hacer un puente en el medidor. ¿Cuáles son las formas en las que se está hurtando energía en Costa Rica? Bueno, tecnológicamente hay muchas. Los que son más artesanales o rudimentarias es hacer un puente que altera
el medidor, entonces tenés una línea en donde no estás midiéndole esa zona. Claro. Alterar el medidor también. Vos ves el medidor, entran dos cables, ¿verdad? Sí. Y entonces lo que hacen es que le ponen un cable que se brinca literalmente el medidor. Evidentemente no es tan expuesto, ¿verdad? Todo esto tiene un proceso, digamos, de investigación ahí. Pero además es muy peligroso, que eso porque, digo, para no darles ideas, porque puede ser alguien decir, voy a ir a la casa a hacer esto, sí, pero es peligrosísimo. Ya se ha muerto gente por esto. Así es. Tenemos el cable directo, en donde la gente sencillamente no tiene medición, entonces no altera el medidor, simplemente se guinda. Hemos visto cosas totalmente particulares. ¿Qué es lo más loco que ha visto usted en esto? Bueno, hace poco vimos algo interesante. Ahorita lo comentas vos, pero este curioso es que en el poste ponen un tubo muy discreto pegado a los tubos de nosotros de la tierra, ahí va por debajo, se mete en la tierra y entra por debajo de la tierra la casa. Ajá. Entonces sí, está como a 20, 30 metros, no lo es. Hay otros tipos pero de eso hurtos. es súper sofisticado. No, me voy a contar el más sofisticado. A ver. Eso es un cliente residencial y como bien lo dijo Diana, yo creo que sí yo puedo darle perfiles de qué tipo de gente está hurtando. Hay personas de pobreza y pobreza extrema que tienen una condición particular, que tienen un tratamiento particular y sobre todo un acercamiento comunitario que la empresa ha venido trabajando desde hace muchos años y hoy con mucha más razón hemos tenido un acercamiento más fuerte, programas de sensibilización y todo esto. Esos son las poblaciones vulnerables. Sí, inclusive trabajando con el IMAS en algunas cosas, hemos hecho algunas alianzas con el IMAS, con el NEC para tener datos y estadísticas, porque es importante hacer toda una evaluación científica, esa es una. Y ya vuelvo a la pregunta. Claro. ¿Sí? Otros perfiles que tenemos, y lo digo abiertamente, son clientes comerciales, clientes de alto poder adquisitivo residenciales, que ahí es muy particular, porque vamos a hablarlo técnicamente. Usted puede ser que en sectores de vulnerabilidad te estén robando 200 kilowatts, pero un cliente de alto consumo que todavía te factura 400 kilowatts con un hurto, cuando le quitas la estafa, sube a 1000 kilowatts. Te está robando 600, que son 3 casitas promedio, digamos, de lo que podríamos tener en un precario. Entonces hay que romper el paradigma de que en la pobreza y en que en la violencia está el robo. Aquí en este caso particular, en los sectores de vulnerabilidad, tenemos un 1.3% de todas las pérdidas de nosotros. O sea, no es medido y ya probado, no es el perfil de quien roba electricidad, ser pobre. Sí, pero en esa ponderación. 1.3%. En esa ponderación, sí. Desde el año 2013, la compañía ha venido un programa de medición tranquilo, pasivo, ahí abriendo todo un proceso de investigación para determinar ya las estafas. Eso lo hacemos a través de medición. Y hemos detectado datos alarmantes de cantidades promedio ya de estafas, o sea, de medidores alterados. Ahí es donde más nos está doliendo ahorita la circunstancia. Y hoy, como lo decía Diana, a través de un proceso de análisis de analítica de datos, estamos detectando líneas de panaderías, y fábricas de hielo, bares, restaurantes, supermercados que están en esa condición. Inclusive tenemos casos súper particulares de una empresa encargada que produce hielo, que tenía una estafa, un hurto de energía increíble, desconectaba el sistema eléctrico a través de un interruptor, y como los cables no se notaba tanto, solo a través de la analítica de datos logramos detectar esa inconsistencia. O sea, entonces, vea qué interesante, tenemos que invertir en las pérdidas de energía, tecnología. Claro. Y para hoy, detectar que les roban. Y hoy, esa inversión de una u otra manera tenemos que hacerla para llegar a alcanzar el nivel promedio de pérdidas. Para ese caso dejamos de perder lo que hoy no puedo meter en tarifa. O sea, hoy la empresa es un negocio de recuperación necesario y tenemos todo un frente. Y esto no es que se nos ocurrió. Desde el 2012 venimos en un proceso de visitas técnicas a diferentes empresas a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué hicimos? De aprender, como dice mi jefe, copiar con orgullo. Nos fuimos a EPM en Medellín, a Codensa en Bogotá, estuvimos en Cali, fuimos hasta Río de Janeiro, que es impresionante lo que podría llegar a suceder socialmente si nosotros permitimos como sociedad que esto se extienda. Y no solamente el robo de energía eléctrica, porque también hay un tema de agua delicado. Claro. O sea, es un tema como la falta de respeto a los servicios públicos y a la institucionalidad. Y eso se repercute inclusive también a nivel mediático, hasta con los empleados. Entonces cuesta un poco. Este tema es un tema que, como decíamos ahorita, es cultural. Entonces sí es súper delicado que este tema no se gestione, ¿verdad? Claro, pero usted me dio el 1.3% de toda la pérdida de energía viene de poblaciones vulnerables. Ajá. En esos porcentajes, ¿cuál es el que más tiene? La estafa. La estafa. La estafa
o sea, la alteración del sistema de medición. ¿Cuánto es? ¿Se acuerda? La diferencia, estamos hablando de un 4%, como un 3.7% del total de las pérdidas nuestras está ahí. En estafas por medidores. Sí, pero cuando hablamos de porcentajes suena un poco injusto, ¿verdad? Porque como le comenté, cuando ya le hablé a usted de la cantidad de plata que perdemos, hay que traducir eso en economía. Claro. Si hablamos de técnicamente como ingenieros, yo me aplaudo porque estamos a nivel latinoamericano en un porcentaje adecuado, pero cuando vamos a hablar de finanzas, no es lo mismo comparar una pérdida del 9% de una cooperativa a una empresa como la Fuerza y Luz o la SPH. Tienen diferentes poblaciones porque la cantidad de clientes son totalmente diferentes, ¿no? Entonces el peso económico de la pérdida es diferente. Pero yo sí quisiera enfocar hoy perdón, porque me dejó pensando, ¿cuál es el más sofisticado? Porque usted me dijo el del tubo, el poste, abajo, subterráneo, pero me dijo, no, ese no es el más sofisticado, ¿cuál es? ¿Será que vamos a dar un curso de...? No, nada más dígame cómo es. Si se cuenta, después lo repito. ¿Usted cree? Claro. Nada más le digo que utilizan sistemas de desconexión remota. De desconexión remota del medidor. Entonces es una cochinada. O sea, de una cochinada me refiero, digo, ahí hay un deseo evidente de estafar al Estado. Sí, exactamente. Mire, bueno, es remoto, y no necesito detalles, pero es remoto. Es remoto. Se altera el medidor, se coloca un dispositivo y desconectan y conectan el sistema que ya propiamente el digital que recibe la señal de corriente para cuantificar la energía. Con un control. Y no solo aquí, simple. En Panamá, cuando estuvimos en Panamá, nosotros hicimos esa visita también a ENSA en el centro de Panamá. Es recurrente eso. Y si ya pasa por allá, aquí también nos está pasando, y es una situación que roza otros detalles, porque aquí no podemos tapar el sol con un dedo y decir que todos somos santos de devoción. Aquí hay una circunstancia también que hay que hablar el interno como empresa, y eso pasa en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, hay circunstancias aquí que nosotros, de todas formas, paralelamente tenemos que evaluar, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro cómo estamos. Entonces, este proceso de gestión nos obliga a replantearnos cómo estamos trabajando a nivel de procesos empresarial también. Pero bueno, ese es el más sofisticado a nivel de residencia. Hay otros tipos a nivel de clientes de alto consumo que son mucho más particulares. Y eso nos duele más. Clientes de alto consumo. Sí, clientes de alto consumo. Diana, vos dijiste, un día tuvimos un caso, ¿era ese? Es uno de los sectores que estamos interviniendo, pero es más bien un caso de falta de respeto por la energía y por la red eléctrica, ¿verdad? Se amarra el primario con un cable de tender ropa. ¿De tender ropa? Ajá, el primario, que es casi que lo más peligroso que tenemos en la red, sí. Lo amarran y lo digamos, lo vuelven a guindar en la malla de la plaza. O sea, peligrosísimo primero. Claro. Y bueno, eso lo hicieron para que ese primario no pegara en una casa que construyen para arriba, ¿verdad? Sin permiso, me imagino. Y para que el primario no les pegue ahí. Bueno, entonces también esa falta mira de qué respeto. Fácil, tiremos un mecate y lo amarramos a una malla. Así es. Sin considerar el riesgo eléctrico, ¿no? Sí, claro, un primario. Y el riesgo del chiquito que llegue y que toca la malla, esa malla. LX, claro, que es de metal, ¿verdad? Y que posiblemente esté ¿Y qué sucede en ese caso? Nosotros, si no actuamos, quedamos ante la sociedad como ineficiente. No estamos haciendo nada. Entonces nos provoca una reacción que en su momento, reitero, en buena fe de un negocio bilateral entre usted y mi empresa, claro, no deberían existir situaciones como estas, pero existen. Es por eso que entramos a estos sectores de vulnerabilidad, porque el efecto en la imagen de la empresa que le causa a usted como un cliente que paga su recibo mensualmente, ver todo un asentamiento informal conectado directo, usted va a decir en algún momento, yo dejo de pagar. Claro, de hecho te cuento, tenemos como 120 comentarios, tal vez unos 80 vienen sobre dirigidos eso, directamente a eso, claro, ¿verdad? Por eso me parece importante cuando vos me decís, bueno, es que hay dos, digamos, hay que verlo diferente, hay un robo adrede, que es el de no me da la gana pagar. Con alevosía y premeditación. Y hay otro robo que es por necesidad, digamos, que es que yo no sé si alguno de ustedes, supongo que no porque trabajan ahí, supongo que lo tienen muy pendiente, a mí me han cortado la luz, a veces 2 veces en mi vida se me olvidó apagar la luz. Es horrible, es horrible que a uno le corten la luz, porque vivir sin electricidad realmente es horrible, y y uno corre y las cosas más sin gracia del mundo te hacen falta, ¿verdad? No se da cuenta que la ocupa hasta que no la tiene. Exactamente. Mira, calentar agua. No puedes calentar agua porque resulta que no hay electricidad. Bueno, hay gente que lo hace por
necesidad. Esa gente que lo hace por necesidad, ¿cómo lo están afrontando? Porque efectivamente no pueden permitir que lo hagan porque se les daña la imagen con todos los que pagamos. Pero entiendo que también hay una cosa humana y de servicio social en esto, ¿ya? Sí, de hecho la empresa tiene mucha experiencia en temas sociales. Nosotros abordamos sectores desde hace más de 20 años. Iniciamos colocando medición colectiva, que eso era un servicio en donde un solo medidor alimentaba, por ejemplo, 50 casitas, y eso llevaba a diferentes problemas sociales, ¿verdad?, de hacer la factura un poco injusta. Poco a poco hemos venido implementando, innovando con tecnología. Por ejemplo, ahorita en el año 2018 empezamos un programa de medición agrupada y de blindaje de red que nos permite meternos a sectores en donde ni la ley ni ARECEP nos deja, por ejemplo. Pero son sectores que necesitamos solucionar de alguna forma, porque hay dos situaciones. Primero, la situación de pérdidas de energía, que no solo afecta a la empresa, ¿verdad? Como ya lo conversamos, esto es una pérdida que asumen consumidores por medio de la factura. Entonces, nuestra responsabilidad acatarla, ¿verdad? Y hay otra situación de riesgo. Estos sectores conectados directos están expuestos a N cantidad de incendios, de explosiones, de quemaduras, ¿verdad? Y las instalaciones con las que ellos se suministran el servicio están totalmente precarias, ¿ya? Son instalaciones totalmente hechizas y elaboradas posiblemente por personas que conocen un poquito de electricidad y ya hacen toda una conexión de 50 familias, por ejemplo. Entonces nosotros empezamos este proyecto, ya llevamos 256 familias formalizadas. La medición agrupada nos permite poner medidores en poste por medio de un gabinete. Estos medidores no se pueden manipular fácilmente y por medio de un cable blindado entregamos el servicio a las familias. Este cable, si alguien lo quiere manipular o si alguien se quiere guindar, les va a pegar, digamos, un golpazo eléctrico, ¿verdad? Un jalonazo y los va a botar y posiblemente vaya a ser una afectación bastante grave. Entonces la empresa se asegura que esos clientes, primero, son clientes que están comprometidos en pagar el servicio. Esto es muy importante. A veces nosotros pensamos que la gente no quiere pagar luz, que están así porque les gusta, y solo hasta el momento que nos metemos a la comunidad, empezamos a hablar con cada una de las familias, nos damos cuenta que realmente ellos quieren hacer honor a ese servicio, ¿verdad? Y que quieren pagarlo. Y ese miedo y esa incertidumbre con la que viven, de que, por ejemplo, ven una cuadrilla de nosotros que llega a otra cosa, pero ellos piensan que llegamos a cortarlo. Entonces eso genera una situación de incertidumbre y de preocupación que las familias no quieren vivir. Esto se demuestra en los pagos de esta factura. Este proyecto que tiene ahorita, son 6 proyectos con 266 familias, perdón, la facturación se ha pagado al 100%. Para nosotros esto ha sido magnífico porque, por ejemplo, son 34 millones que estábamos perdiendo solo en 256 clientes y tenemos un mapa de 5.500 familias. 5.500. O sea, sí, ese es, digamos, como el norte desde el tratamiento de pérdidas a nivel social, ¿verdad? Diana, ¿y cuál es el tratamiento especial que se les da a esas familias? Pues en realidad no es un tratamiento muy diferente. Lo que es diferente es que en algún momento nosotros nos dijeron, ustedes no pueden dar servicio ahí, ¿verdad? Porque son terrenos en laderas de ríos, son terrenos que no tienen dueño, ¿verdad? Claro. Que las familias no son dueñas del terreno. Y que más bien eso fue contraproducente para la empresa, porque tenemos familias que están conectadas, por ejemplo, hace 20 años. Si la empresa hubiera podido entrar hace 20 años, toda esa energía no se hubiera perdido, por ejemplo. Entonces no es un tratamiento diferente como tal, porque igual se les pide un acondicionamiento técnico, se les pide que ellos cumplan con condoleta, con base, con cables, digamos, adecuados, hasta un punto de entrega que hacemos nosotros en el interruptor principal. Dentro de eso, sí, las familias tienen que asumir su responsabilidad e ir mejorando internamente sus instalaciones, para que primero que todo tengan seguridad y segundo, esa instalación mal hecha no les impacte en la factura, porque malas instalaciones impactan con pérdidas técnicas en la facturación que paga el cliente. Entonces a nosotros no nos sirve que los clientes, por ejemplo, facturen 50,000 colones, nos sirve que nos paguen. Entonces, que les paguen lo que consumen. Exacto, que nos paguen lo que consumen, sean 15,000, sean 10,000, pero que se mantenga en el tiempo ese proyecto, ¿verdad? Que es lo más importante para nosotros. Entonces, ellos no tienen una tarifa favorable, digamos, estas familias. No, es decir, aún estando en condición vulnerable, sí, pagan al día lo que consumen. Así es. De hecho, tenemos porcentajes
muy buenos de recaudación, el 98% de la factura se recauda en esos sectores, y las familias que tienen problemas son familias ya de una condición de pobreza extrema, ¿verdad? Que no es ni siquiera la pobreza básica que se conoce, en donde tienen situaciones de enfermedad muy, muy evidentes y que les impide trabajar, por ejemplo, y que su facturación es muy alta por lo que les comentaba de las instalaciones, ¿verdad? Que no les ayudan en el tema de eficiencia. La empresa va más allá, ¿verdad? Sus técnicos se meten en el sector, dan consejos de cómo acondicionar instalaciones, de cómo, por ejemplo, algo tan simple como socar ciertos aspectos de la instalación, ¿verdad? Uh-huh. que en este momento le hacen que el cliente se le fugue la energía, ¿no? Entonces, eso es lo que es diferente, ¿verdad? Que la empresa va más allá. No nos quedamos en el dicho de que del medidor para afuera yo y del medidor para adentro del cliente, ¿verdad? Aquí ingresamos a los sectores. También hacemos algo muy importante que es construir la red internamente. Entonces, eso que vos puedes ver en muchos sectores a los cuales no hemos llegado, que son purlin parados, todos los cables tirados como una telaraña, la empresa va, quita todo eso y pone postes de concreto, postes hasta ideados por nosotros mismos que se cortan a la mitad y modulares. Se pegan en el sector, porque esos sectores no se puede ingresar un poste normal, ¿verdad? Porque en la primera que doblamos pegamos con 3 casitas, ¿verdad? Entonces todo eso nos ha permitido innovar. Ha sido un cambio de cultura, ¿verdad? Hasta a nivel interno como a nuestros clientes. Muchos de ellos nos veían con recelo, nos veían como una empresa que lo único que hacíamos era cortar servicios, cortar cable directo, y ahora más bien vamos y nos protegen, nos acompañan cuando ingresamos, por ejemplo, a asentamientos complicados como Tejarcillos, ¿verdad? Uh-huh. Vamos acompañados con líderes comunales, mismos vecinos que nunca se han metido en una organización comunitaria, y para la luz ahí están acompañándonos, haciendo huecos, alzando postes. Entonces es todo un cambio de paradigma. Ya se veía en la empresa, o sea, ya la empresa tenía experiencia, pero esta tecnología de medición agrupada le ha dado como otro matiz, le ha dado como otra imagen en donde se ve un proyecto completo, ¿no? Claro. Dice, les voy a leer algunos comentarios. Hay muchos que surgen justamente del tema de las poblaciones vulnerables. Pedro Cerdes dice, lo peor, Randall, es que a la gente que no tiene medidores no le cortan la luz, pero los que sí tenemos nos atrasamos un día y vienen a cortarlo. Y Ian Araya dice, ¿podrían explicar por qué los precaristas no pagan y no les cortan el servicio? ¿Es por miedo, es por inseguridad? ¿Por qué? Uh-huh. Los cuadros por Rural San Pedro de Coronado hace años se da el hurto de energía con múltiples avisos a la compañía y la situación se mantiene. Doris, ¿por qué los precarios tienen servicio de electricidad? Alexi dice, a los extranjeros y precaristas que se guindan nunca les cortan el servicio. Federico dice, ¿por qué los precarios a vista de todos tienen conexiones? Doris Oris también, Allen Jiménez también, y prácticamente que todos los comentarios van casi que hacia lo mismo, ¿no? De por qué las poblaciones vulnerables tienen servicios eléctricos ilegales. Sí, bueno, ya Diana amplió claro qué es lo que estamos haciendo, pero es como tratar de que una hormiga mueva a un elefante si no se apoya a otras hormigas. El tema social es una consecuencia que está presionando a las empresas públicas de servicio. Y eso es una situación país que no puede resolverse técnicamente ni socialmente con un esfuerzo que haga una sola institución. Esto históricamente, Diana no lo dijo, pero hemos tenido un censo que realizó el equipo social nuestro, en donde hay un promedio de 30 años de asentamientos en este país. Uh-huh. 30 años de asentamientos que se supone que se tenía que gestionar con la institución que correspondiera, pero bueno, ahí están, y ya no es un tema de identificar quién fue el que no hizo o hizo. Y es una situación que hoy presiona a la empresa eléctrica. A una empresa eléctrica que tampoco tiene capacidad técnica ni jurídica para poder entrar en terrenos que no son propios de los que están siendo precaristas, que no nos permiten entrar, que es imposible poder entrar. Hay sectores que es inevitable no decir que son de inseguridad, o sea, no podemos tapar eso con un dedo. Pero en todos los casos que hemos trabajado ahorita, hasta este momento hemos tenido acceso por este proceso comunitario. ¿Qué les puedo decir yo? Como empresa, nosotros estamos trabajando hacia un frente, no podemos evitar decir las estadísticas reales que tenemos en el área metropolitana. Nosotros entre el ICE y la Fuerza de Luz, por ejemplo, manejamos el 80% de la pobreza de este país.
Y solo en San José, bueno, mejor hablemos del área metropolitana, para abarcar todas las otras provincias que son los cantones de las provincias que son parte del área que nosotros servimos, hay de 190 a 200 sectores de precario, y no estamos hablando de 12 familias, estamos hablando de 300, de 500 familias que han sido desplazadas. La situación social nos está presionando a las empresas públicas, y el gobierno también tiene que reaccionar ante esto y trabajar en conjunto las instituciones, porque se nos complica. Cuando ya queremos formalizar, la gente quiere formalizar, como le dijo Diana, tienen instalaciones donde tienen una refri que no tiene puerta. ¿Qué crees que pasa? Cuando le ponemos un medidor son 100,000 pesos en un precario. Yo creo que ni vos pagas 100,000 pesos de luz. No, igual, ¿sí? Entonces, hay un caso ahorita en este momento que tienen 100,000 pesos, perdón, coloquialmente hablando, 100,000 colones vamos a tener una facturación de 100,000 colones en precario. ¿Qué hay que hacer? Hay que activar otro mecanismo para ayudar. Entonces, tenemos que traspasar, como dijo Diana, la línea de lo que corresponde legalmente, para ver cómo hacemos para que ese cliente se mantenga ahí y favorecerle el tema de la factura, porque tiene toda la intención de pagar. Si tiene una refri sin puerta, y va a seguir facturando igual. Pero ¿qué podemos hacer como empresa? No podemos ir a regalarle una refri. Por supuesto. Entonces, la institucionalidad tiene que abrirse un poquito a una realidad. Y no es que no se ha hecho. El año anterior, con el MINAE, se arrancó un proceso de tarifa social, un enfoque diferente. Todavía está abierto ahí con el MINAE. Hay que seguir trabajando el tema, porque no se resuelve solamente de la óptica de la empresa. Y no con esto justifico que no estemos haciendo algo. De hecho, nuestro plan para el 2021 en inversiones está enfocado a formalizar más de 2,000 familias. Eso va a depender también de la capacidad que nosotros tengamos de inversiones. Entonces, son aspectos que sí hay que ver realmente el grueso. Sí, lamentamos que no podemos reaccionar de forma inmediata y expedita, pero hay situaciones súper complejas. Hemos ido a quitar 20 veces un cable y lo ponen 21 veces más. ¿Crees que es objetivo hacer eso? Solo por imagen. No, hay que replantear toda una estructura que inclusive sugiere botar toda la línea que está bien para nosotros por un cable directo para atender una circunstancia que podría hacerse, y se está haciendo explosiva, como bien lo dijo Diana, porque la gente cree que no estamos haciendo nada. Claro. Pero sí estamos trabajando en eso. El tema es que el recurso también es un poco limitado. También como empresa pública hemos abogado a la alianza público-privada, ¿verdad? Hemos tocado puertas a empresas privadas para donar, aunque sea algo de materiales eléctricos, a las familias más vulnerables que hemos identificado, e ir mejorando condición esa instalación de pobreza eléctrica, ¿verdad? Esa condición de pobreza se refleja en el lugar donde viven, en la instalación, en los artefactos que consumen energía, ¿verdad? Y eso también nos sirve como país, nos sirve tener personas que, aunque sea por tener un servicio eléctrico digno, puedan acceder a tal vez una computadora, tal vez a un programa de Avancemos, por ejemplo, o hogares conectados de Raxa Elise, ¿verdad? Entonces es como aportar desde ese punto de vista. La empresa sola no puede, como decía don Ronald. Nosotros ocupamos de esa alianza público-privada que nos aporte esa flexibilidad que se tiene desde ese sector. Claro, lo que pasa es que es un enfoque muy interesante, ¿verdad? En el sentido de que yo puedo decir, bueno, ¿qué le sirve más a la Compañía Nacional de Fuerza de Luz desde la imagen? De ver que hay un carro exactamente en la entrada del asentamiento, esperando que coloquen el perling con los cables para pasarle alicate y decir, listo, se acabó. Y todo el mundo les va a aplaudir diciendo, genial, paliativo. Al día siguiente vuelve a pasar, al día siguiente vuelve a pasar, y al día siguiente vuelve a pasar. Bajo una premisa que creo que fue Diana la que la dijo al inicio, en ese instante nadie vive sin electricidad. Nadie. O sea, si usted no se la pone, se la roba. Sí. Así es. No es que alguien, porque usted se la corte y decir, bueno, ya nos quedamos queditos. No, de alguna manera la va a conseguir. Y si está en el GAM, de alguna manera la va a conseguir de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Sí. Otro escenario completamente diferente, a mí ahí sí me parece unos cascarudos, es la gente que puede pagar y no le da la gana. Y esos hay bastantes. Son más que los vulnerables. ¿Sabe qué me hace gracia? De todos los comentarios que hay, yo entiendo la molestia de la gente, yo muchas veces la he sentido por el tema de las poblaciones vulnerables. Pero hay el 98% de comentarios sobre las poblaciones vulnerables, que son las que menos se roban energía, y hay 2 o 3 comentarios de los ricachones que tampoco pagan energía, que son 3 veces más. Así es. En tema cuantificable. A nivel económico, sí, exacto. Hay que ver varios aspectos aquí. Reitero, nosotros con el músculo técnico, social, económico y financiero de la empresa, comercial de la empresa,
no podemos resolver esto, y no con esto digo que no lo vamos a avanzar, pero sí tenemos que ser conscientes de que hay que hacer un tema trazable aquí entre la autoridad reguladora, el Ministerio de Ambiente e instituciones sociales. No podemos olvidar que también hay un tema aquí de principios de desarrollo universal, sostenible también, que tenemos que considerar. Nosotros no podemos dejar a estas personas en esa condición de vulnerabilidad. Hay riesgos. Lastimosamente, no lo hemos dicho, pero se ha muerto gente por esto. Y en los precarios, lo último que me acuerdo, y no sé si hay otro más, en la León 13, lastimosamente se murieron 6 personas. Y fue por una conexión inadecuada. Y con bomberos también hemos hecho campañas en esto. Pero reitero, es que nos estamos concentrando ahí, y tienes toda la razón. Claro. Hay otro aspecto también. Es que yo también estoy cayendo en la trampa. O sea, sí, cuando uno dice del robo total de energía de este país, el 1% nada más a la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, el 1% lo constituye los hogares vulnerables, y 3.7 son las personas que sí tienen plata porque no les da la gana pagar la luz. Bueno, la concentración principal de mi molestia y la suya, que usted nos escucha esa tarde, debería de ser por esa gente a la que literalmente no le da la gana pagar. ¿Sabe cuántos hemos detectado del 2015 a la fecha? 8.500 conexiones ilícitas comprobadas, confirmadas con documentación. Y eso no son sectores de vulnerabilidad. Okay. Son alteración en el medidor como tal. Son estafas provocadas al sistema de medición. 8.500 personas o casos servicios, que tienen medidor y que lo alteran. Que alteran la forma en que mide. Así es, de una u otra manera, exactamente. La compañía intentó durante un momento, entiendo, frenar esto actualizando sus medidores, ¿verdad? Pero me parece, no sé si estoy en lo correcto, que no lo ha logrado. Es decir, siempre la gente que estafa es delincuente, siempre los delincuentes van adelante del Estado a la hora de generar controles. Bueno, no solo controles, sino, bueno, sí, le entiendo, la técnica de la estafa también se modifica, se actualiza, si eso es lo que vamos. Y los tipos de hurto, ¿verdad? No todos son en el medidor. También tenemos hurtos en la condoleta, ¿verdad? Por derivaciones, que por más medidor inteligente que usted tenga, sí, no va a medir. Si el cable no le llega, no le mide. Nosotros tenemos un proceso que, reitero, desde muchos años lo hemos hecho, ahora es mucho más masivo, hasta de tecnología e investigación, que hemos tenido que alterar nuestro status quo de cómo se manejaba este negocio. Ahora es eficiente de nuestra parte, porque a la Fuerza y Luz lo vemos así también, entrarle a este tema, y tiene un montón de aspectos, no solamente el aspecto económico, sino social, como lo comentaba Diana. Pero en este particular no podemos obviar los clientes de alto consumo. Cuando hablo de clientes de alto consumo, no solamente hablo de los clientes comerciales o industriales, estoy hablando de los residenciales que también tienen ese alto consumo y tienen una estafa. Por ejemplo. Sí, hemos detectado en condominios. Igual que también en un condominio, digo yo, tenemos cartón lleno, tenían una conexión ilícita del agua y conexión ilícita de electricidad. ¿Quién cree que hace eso? ¿Bajo qué condiciones? Y hay cosas delicadas aquí que quiero advertir a nuestros clientes. Si no son conscientes de lo que sucedió, nosotros vamos legalmente sobre el responsable del servicio. Inclusive si vos tenés un alquiler, y si no sos consciente que tu inquilino hizo algo, si se va el inquilino por alguna razón, lastimosamente entramos en una situación incómoda, porque con el que tenemos que ir a negociar la suma de facturar, si es que le encontramos una estafa, es con vos. Es con el titular del servicio, ¿a nombre de quién es que no hay otra. Legalmente así es como es, no es como el usuario. Claro, pero esto es muy curioso, porque en las alquileres y en la gente que compró alguna casa, eso es interesante. Yo me he encontrado un montón de casos de gente que compró casa y que va a pagar y dice, fulano de tal, y ni siquiera es ese, no sé, a nombre de él está la factura de mi casa. Sí, es importantísimo desde ya a las personas que están en esta condición ir a actualizar los datos a la compañía y pedir una revisión, porque tampoco es que podemos ir a acusarlo a usted de algo que usted no hizo. Pasa con personas fallecidas también. Inclusive también con personas fallecidas. Entonces el tema se vuelve delicado. ¿Por qué? Porque la compañía en este particular, le comento, nosotros tenemos un proceso de sumas dejadas de facturar, o sea, le cobramos al cliente. La autoridad reguladora, a través de su normativa, de la SUCOM, nos permite hacer, si es comprobado, hacia atrás en el tiempo, todo lo que podamos comprobar, de que, en este caso, pongo un ejemplo hipotético, que vos estés soltando o robando energía, yo te compruebo a través de todo un estudio técnico que me robaste de hace 10 años, te cobro 10 años, ¿verdad? Entonces, y si vos estuviste ahí siempre, no hay escape, porque entramos en un litigio que ya hemos llegado a ARECEP, porque esta circunstancia también nos ha afectado históricamente. Y usted me dice, bueno, ¿y cómo ha existido hurtos de 10 años? Sí, han existido.
o 8 años, sí, 3 años. Bueno, en este momento se ha venido reduciendo considerablemente el periodo de robo, pero nosotros estamos legalmente en esa condición. Hemos hecho arreglos de pago impresionantes. Yo no sé cómo esta gente se ha robado tanto tiempo o menos tiempo, pero han sido industriales o comerciales y les cobramos una suma nada despreciable, y se atende con todo el amparo de la ley para hacerlo. Entonces, no es que vamos, y reitero, no nos olvidamos de la parte social, pero la parte donde tenemos mayor impacto económico, en este momento estamos con las miras mucho más finas, trabajando a través inclusive de analítica de datos, para llegarle a este tipo de casos, porque son más sofisticados. Claro. Tienen más plata para invertir en un ahorro de energía. Aquí, ¿verdad? Tal vez lo importante de este tema social, y que es lo que comentan las personas que nos están viendo, lo importante de señalar es que ya hay un plan de acción. O sea, la empresa ya tiene un plan de aquí a 5 años en donde va a invertir dinero en estos sectores y va a tratar de minimizar esa situación que se encuentra la gente en la calle, ¿verdad? Que son grandes sectores de familias conectadas directas, y que posiblemente hace unos años la empresa no tenía eso como una visión o como una posibilidad de retorno de dinero. Entonces, eso es lo importante que ellos se tienen que dejar, ¿verdad? Ya la empresa tal vez no lo va a poder atacar en estos próximos años o en estos próximos 2 años, pero ya tenemos una visión y digamos que ya está diseñada la estrategia para entrar a esos sectores. Sí, de hecho yo a esta altura del programa 2.54 quisiera separar esas dos poblaciones, ¿verdad? Digamos, la población que lo hace por necesidad, la que simplemente no puede pagar una instalación eléctrica porque no cumple los requisitos para ponerla, y que constituyen nada más, insisto, porque aquí todo el mundo está furioso con los precarios, 1,3% del total de pérdida de energía de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El 3,7% es gente que sí puede pagarlo, comerciales, industriales, condominios, residenciales, que generan una estafa en sus medidores para que no les consume energía. Lo que pasa es que creo que el mensaje es diferente. O sea, cuando usted le dice a la gente, usted tiene que pagar impuestos porque es su responsabilidad, no gana nada. Digo, si ya no los pagaron, no los pagaron. O sea, eso no cala en el alma, eso no golpea el alma. Usted le puede decir a una persona de una población vulnerable, vea, usted paga por su propia seguridad, porque el ranchito chiquitico que tiene, en lugar de hacer una conexión ilegal, mejor nosotros le ayudamos, le contamos cómo se hace, le enseñamos a ahorrar un poco de energía, pero pague mensualmente, y bueno, ya Diana decía, 98% de éxito. A esta otra gente usted no le puede decir eso, porque no tiene un problema de que se le incendie la casa, ninguno, y habría que entrarle diferente. Uno, por ejemplo, por la imagen, y el otro también por la responsabilidad. Entiéndase, si usted tiene una casa o un condominio, tiene piscina, tiene cancha de tenis, tiene una cancha de fútbol 5, tiene 5 antenas en el techo, tiene 50 megas de internet en la casa, por Dios, que se puedan robar electricidad, no solo es una cochinada, sino que además es lo más polo del mundo. ¿Me entiende? Porque vive de la imagen, por ahí es donde deberían de entrarle, digamos, porque si usted le dice, vea, es que usted está robando electricidad, no les va a importar nada. Porque usted le dice, no sea ridículo, tiene 5 antenas en el techo y está robando electricidad. Cuando estuvimos en Colombia utilizaban un término para esto y presionar la imagen, le llamaban vergüenza social. Sí, vergüenza social. Bueno, yo dije polada, pero es una vergüenza social. Porque si pones en evidencia a alguien en este país, a algunos les gusta o no les gusta la imagen negativa y positiva, los que les gusta, digamos, salir en televisión o no, y no se gustaría también verse en una lista, ¿verdad? O por lo menos identificado en un proceso engorroso. Hay personas que han llegado a pagar inmediatamente por eso. Tuvimos un caso en donde el papá del deudor llegó a pagar de una vez porque tenía un nombre y un apellido y no quería ningún problema con la empresa. Pero estamos hablando de un señor, ¿verdad?, que tenía claro el concepto. Que necesitaba su reputación. Exactamente. Pasa con los Ahí hablamos de vergüenza social. Cuando usted entra a un condominio, no ve una pizarra donde dice, estos vecinos deben la mensualidad del condominio. Y todo el mundo sale corriendo a pagar, porque nadie quiere nadie quiere que lo canten de que no paga viviendo ahí. Sí, hay varias cosas que hay que aprender de los que van adelante, ¿no? Y para ir aterrizando con este tema, nosotros desde el punto de vista legal y jurídico, pues también tenemos que aliarnos un poco. Ya le comenté que estuvimos hablando con la Fiscalía, porque este proceso también lo trabajamos con ellos.
Claro. Hay un tema que hay que trabajar. Es inevitable no aceptar que también existen grupos organizados mafia que también ofrecen este tipo de servicios y nos alteran y nos afectan nuestros propios sistemas. Y si me lo permite, don Ronald, yo sé que no es fácil hablar de eso, pero también hay funcionarios de la Compañía Nacional de Agua y Luz que dicen... yo te lo comenté anteriormente de una forma diferente. Y lo hizo muy diplomáticamente, lo entendí, pero claro que hay gente que dice, no, yo trabajo ahí, pero en la noche llego y le hago la conexión. Mire, y eso es bueno decirlo porque tampoco uno puede pretender ir a tirarle basura a la acera del frente si la de uno todavía no está limpia. Y eso es un proceso que internamente también nosotros llevamos porque no podemos pretender ir hacia afuera a generar una imagen de respeto al servicio eléctrico si nosotros internamente no tenemos esa cultura. Entonces, claro que también trabajamos ese aspecto. Es un tema mucho más delicado, pero sí lo tenemos abierto y es un proceso que no se escapa a la misma gestión integral que estamos haciendo del tema. Gracias a Roy Benítez, que dentro de todos los comentarios nos da la primera idea para luchar contra esos cochinos que se roban la electricidad teniendo plata. Y pregunta, yo creo que no se puede hacer, pero contéstenme ustedes por favor, ¿y si los marcan como morosos marcando la casa a las redes sociales es prohibido? Vamos a ver, si usted me preguntara a mí, ya yo los tendría hasta en Facebook, ¿no? Con los nombres y apellidos. Eso tiene una connotación legal, pero creo que en algún momento nosotros estamos agotando vías a llegar a un punto, inclusive la reincidencia, porque es que te comento, esta empresa particular que se dedica a una característica natural de comercio, cayó 3 veces en reincidencia. Y nosotros necesitamos un amparo. Claro que una posibilidad de estas es como manchar el expediente como cuando usted sale manchado en su EF, que no pasa nada. Mire, el AIA lo hace. El ICE también por morosidad. Sí, pero si el AIA lo hace. Si usted no pagó el teléfono, el celular. El AIA tiene procesos grandísimos en los juzgados de robo de agua y los tienen prensados, así coloquialmente hablando, con el tema de mancharle el expediente crediticio y no pueden ir a pedir nada porque ahí están marcados que deben, tienen una deuda. O sea, si tenemos que llegar a eso, yo le puedo asegurar que si fuese luz, considerando todos los mecanismos jurídicos que correspondan, creo que es una opción que la vergüenza social hay que activarla para estos casos particulares. ¿Por qué no se activa el tema de manchar la hoja crediticia? Pues eso ni siquiera es social, podría ser social, pero cuando uno pide un trabajo, lo consultan en las protectoras de crédito. Así es. Y le sale la deuda y dice, uy, qué pelado. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un proceso muy eficiente en este momento de recuperación de esta gente que negociamos. Nosotros tendríamos que pensar en la reincidencia de este caso para caer ahí. La reincidencia es alta en eso. Es decir, una vez que ustedes identifican, mira, en ese residencial hay una casa grande, pudiente, que se roba la electricidad. Van y le dicen y ya listo. Nosotros hacemos la recomendación. Recuerde que después de esto se le cobra todo lo que hay que cobrarle y el cliente tiene inclusive un tiempo para pagar. Si vuelve a caer, le volvemos a cobrar y le cobramos con respecto, no nos olvidamos del pasado, sino se vuelve a actualizar lo que robó. Entonces, en este momento la reincidencia no es un aspecto, digamos, delicado hoy, pero no digo mañana, con las consideraciones socioeconómicas que podemos tener, pero también la perseguimos en el sentido de que tenemos controles para eso, porque de nada sirve que nosotros vayamos a quitarte tu cable si a la vuelta me estás otra vez guindando. ¿Qué es lo que pasa? Es que esa es la diferencia fundamental entre las poblaciones vulnerables y las que no. Cuando usted sabe que en un rancho, en un precario, hay un bebé, y usted necesita calentar la comida al bebé, o sea, no importa si usted le corta el cable mañana, si yo fuera ese papá también voy y veo como un quinto de electricidad. Pero usted es enfermo. Todos haríamos, todos los buenos papás y mamás haríamos eso. Eso uno lo entiende, está mal hecho, sí, pero digamos, la causa es diferente. Que es diferente a decir, yo tengo y no me da la gana, entonces le bajo el consumo, Diana. Es importante sobre el tema de la reincidencia indicar que nosotros técnicamente blindamos ese medidor, o sea, lo dejamos bien sellado. Primero le ponemos un sello diferente, de color diferente, para que los otros técnicos que lleguen a ese sector sepan cuál fue la condición de ese cliente. Hay procedimientos en donde se dice que ese sello no se toca, por ejemplo, ¿verdad? Pues puedes desconectar y hacer una inspección que tenés que dejar el sello de hurto intacto. Eso es para que se sepa que ese cliente tuvo un hurto de energía. Y después se le pone un aro de seguridad. Pero eso lo saben ustedes internamente. Sí, nosotros desde el área social, dentro de las capacitaciones y la sensibilización, ahora que voy para la casa va a fijarme en los colores de los videos. Sí, hablamos de los colores de sellos, ¿verdad? Un sello rojo es una persona que le cortaron la energía y un sello amarillo es que tuvo hurto de energía.
Ahora creo que es importante que se sepa. No, está bien, ahí va la vergüenza social. Sí. Cuando alguien tiene uno rojo, es que la energía está cortada o que en algún momento se la cortaron. Digamos que ya usted tiene, ¿verdad? Por lo que comentó, que en algún momento le cortaron la energía. Entonces, sí. Al día siguiente conecta. Pero vaya fíjese si no tiene amarillo, digamos. Mientras esté desconectado hay uno rojo. Exacto. El sello gris es que el medidor está ok, normal, ¿verdad? Que es un medidor que se instaló y que está todo bien. El sello verde es un medidor que se ha reconectado, ¿verdad? Y el sello amarillo es que tuvo hurto de energía. Ese sello amarillo puede estar acompañado del gris, del rojo o del verde. Eso significa, ¿verdad?, que hurtaron energía. Ajá, sí. Este sello se deja para identificar igual futura reincidencia y que el técnico tenga una malicia a la hora de llegar a revisar ese medidor en otro que revise si lo volvieron a tocar. Sí, así es. Mira, yo quería hacerte rápidamente, porque ya sé que se está agotando el tiempo, pero quiero comentarte algo, una anécdota lindísima que tuvimos en una comunidad en donde se hace un proceso social, en donde hay capacitaciones. También hacemos ese tipo de abordaje porque no se trata de ser solo paliativos, sino hay que pensar en el futuro. Y esta inversión la veremos tal vez dentro de unos 20 años. Pero bueno, es igual como el concepto del cambio ambiental, la visión ambiental que hemos tenido en este país, en donde una compañera que participaba con nosotros, que estaba en la compañía, pues era maestra o estaba en ese momento, y tuvo una anécdota lindísima en donde el chiquillo le llegó y le dice: niña, es que vieras que en mi casa hay un sello amarillo. ¿Qué significa eso? Y se estaba dando toda la clase, como dice Diana, ¿qué colores? Entonces ella le contó, al día siguiente llegó y le contó lo que le pasó con el papá, y le dice: papá, es que yo veo que hay un sello amarillo. A mí me enseñaron en la escuela que eso significa que nosotros hemos robado energía. ¿Por qué hemos robado energía, papá? Claro. Yo no sé qué haría usted, pero sería buenísimo ver que le invento. Pero eso también genera un proceso de vergüenza social, claro, que tenemos que invertir para un futuro también. Y los niños y niñas son nuestros futuros clientes, ¿verdad? Y que estos temas no se hablan comúnmente en las escuelas, y precisamente tenemos este programa de sensibilización en donde ya llevamos 8,000 personas capacitadas y les hablamos directamente como estamos hablando ahorita, ¿verdad? Ahí todo el mundo está saliendo a ver los sellos. Dice Doris Solís: ojo gente, sello amarillo, robo energía. Víctor Manuel, por favor todos salgamos a ver el sello, jaja. Vea, le apuesto que toda la gente que está viendo este programa, hoy cuando va para la casa, de hecho, hoy yo tengo que caminar a la casa, porque ando sin carro, tengo que irme en bus. Me voy a entretener viendo sellos por todo lado. Hay algo que quiero mencionar: los sellos y el medidor no se tocan, ¿verdad? Entonces, independientemente del sello que usted tenga, si lo abre o lo manipula, ya para nosotros es un indicio que hay un hurto de energía. Entonces, para toda la gente, los sellos no se tocan. Dice Raúl Rojas que él va escuchándonos en el celular y que va por la calle ya viendo los sellos de todo el mundo. Bueno, entonces le agradecemos que nos informe cuando vea alguno anormal, porque aquí en realidad el tema del robo de energía no es un tema de la empresa, como bien le dijiste vos, nosotros recogemos también inclusive los impuestos de ese servicio, ¿verdad? Y hay muchos aspectos que nos afectan como país. Estoy hablando de Fuerza y Luz. Yo supondré que las otras empresas también son conscientes de esta circunstancia, pero a nivel país también tenemos mucho que trabajar. Y le comento por qué nosotros somos reactivos, porque ya, como le decía, en Colombia y en otras latitudes ya han avanzado, porque ya nos duele. El tico hasta que le duele reacciona. Somos medio masoquistas, no somos proactivos, no tenemos una cultura preventiva, sino que reaccionamos cuando ya nos duele. Mira, Raúl Rojas dice: bueno, voy en la calle chepeando sellos. Víctor Manuel dice: acabo de salir al de mi casa, es gris, me salvé. Luis Granados dice: Randall, hay que fomentar que en las casas y escuelas se enseñe que robarle a los servicios públicos es hacernos daño a nosotros mismos, y no lo que se enseña hoy, que es que el más vivo es el que paga menos que los demás consumiendo lo mismo. Marco dice: voy hacia COT viendo sellos ya por Cartago. Dice Tavo Montes: estoy viendo los medidores de todos los vecinos. William Daniel: yo ando y veo multicolores en algunos. Así es. Gaby Jiménez dice: qué increíble, voy en el bus viendo sellos y casi todos son amarillos. Si es Heredia, ojo, sí. Ajá, es diferente, ¿verdad? Si la CPH tiene otro código de color. Sí, eso estamos hablando de Fuerza y Luz. Solo Fuerza y Luz, que eso ya lo... En Alajuela, dice Gaby Jiménez. Sí, es diferente. Cuando hablamos de Fuerza y Luz, nosotros entonces sí hay otro código. Puede ser que para ellos el amarillo sea normal. Sí. Entonces, cada empresa, de hecho, deberíamos de pensar en unificar eso. Sí.
Sí, es un poco costoso porque alguien tiene que ceder, ¿no? Porque puede ser que los colores. Hágalo azul y blanco y se le acabó el pleito. Todas las cosas con azul y blanco de ahora en adelante. Entonces, sí. En el país. Son las 3:07. Permítanme ir a una pausa comercial. Dice el IMSS Siqueira, wow, qué interesante. Walter Quesada dice, Walter Quesada nos escucha en Florida, dice, aquí no hay sellos. Lix Rojas dice, hay que hacer un gran esfuerzo por enseñar a los políticos. Sí, alguien decía ahí, qué increíble, solo esta semana en Matices ya nos hemos enojado realmente fuerte con Recope ayer, por ejemplo, la Sala Constitucional diciendo, señores, tienen un montón de beneficios que son absolutamente desproporcionados. Ayer estuvo la presidenta Habdeba aquí, y ustedes lo escucharon, hoy es nota en Monumental y nota en CR Hoy, a quienes agradezco además el crédito a Monumental, de que el Estado somos todos, o sea, usted y yo, y don Ronald, y Diana, y Ricardo que está aquí, todos juntos tenemos que pagarle a Habdeba a partir del otro mes 2.500 millones de colones mensuales para que siga viviendo. Bueno, resulta que sí, eso genera molestia, pero a mí hoy lo que me tiene muy molesto, me entristece el tema de los hogares vulnerables, eso me entristece y me preocupa, pero realmente lo que me molesta es la gente que pudiendo pagar, no paga los servicios de energía. Son las 3:08. Todavía dice, salí a mi casa, estaba asustado con el sello amarillo, pero no le toca a la Compañía Nacional de Fuerzas. Yo iba a llamar a que lo cambiaran. 3:09, vamos a la pausa. Ya les dije, azul y blanco en todo lado, el morado no se usa. Y bueno, podríamos usar el morado. Podríamos usar el morado cuando está cortado, el rojo y negro cuando se ha reinstalado y el azul y blanco cuando todo bien. 3:09, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Con 16, gracias por estar con nosotros en Matices. Hemos hablado hoy de pérdida de energía, de hurto de energía. De lo que no he hablado y realmente me interesa mucho y nos quedan unos minutos nada más, sí, es de la pérdida de energía en la casa de uno. Sí, la eficiencia entonces de la energía que usted utiliza en la casa. Un día de esos vino Héctor Chávez, a quien respeto muchísimo y le agradezco que siempre esté en sintonía, el director nacional de bomberos, y decía, Randall, ¿cómo es posible que haya tanto? O sea, cualquiera es electricista en este país, porque no ha avanzado el tema de la certificación. Usted dice, ¿vos sabes de electricidad? Sí, llegan y te hacen cualquier cosa, ¿verdad? Que vos no tenés idea. Y sobre todo los que realmente no tenemos idea de nada de electricidad, resulta que tenemos un cable y que no es el correcto para la ducha y te jala un montón de electricidad, un bombillo mal conectado, la conexión al medidor floja, y eso te genera un gasto enorme. Sí, así es. Tuvimos que haber empezado hace una hora con este tema, pero lo aclaro. Señor. Se llama pérdida técnica y no técnica. Cuando hablamos de estafas, hurtos y todo este esa no tema, técnica. Es la no técnica, pero la técnica tiene que ver con la operación y el mantenimiento de los activos o los elementos eléctricos, dígase como usted está diciendo, breaker, tomas, conexiones. En la pérdida técnica hay una pérdida natural de calor al ambiente. Si usted tiene una conexión floja, se produce un efecto Joule, se calienta y se va al ambiente y usted está pagando por esa energía que tiene un cable flojo. Y suele suceder, es muy bueno que se tome en consideración esto, inclusive si a bien les parece la compañía, si tiene algún problema de estos, sería primero bueno que se remitan a la empresa para revisar primero el medidor, a ver si, como bien dijiste vos, no hay una conexión floja del medidor como tal y eso podría estar generando algún problema. Pasado, que nosotros inclusive hemos hecho investigaciones en servicios en donde el consumo ha caído, pero ha sido por un tema de conexión. Cambiamos el medidor y vuelve el consumo a ser facturado correctamente.
¿verdad? Entonces, en caso de las casas, sí, claro que existe un tema de eficiencia y es importante tomar en consideración todas las consecuencias que tenemos de un alto consumo, bueno, en este caso consumo y la facturación del mismo, que estaríamos pagando gratis sin necesidad de una energía que simplemente se disipa al ambiente. También hay un aspecto del uso de esa energía, ¿verdad? Cómo nosotros damos uso a la energía. Por ejemplo, las buenas conductas de apagar, de no abrir la refrigeradora cada rato, de no dejar televisores conectados, el cargador del celular. Cargas fantasmas que todo se eso afecta en la factura. Un día eso me pregunta eso, cuando vos dejas el celular, el cargador del celular pegado sin el celular, es decir, nada más el cable guindando ahí a la pared, estás gastando energía. Produce calor. Eso se llama consumo Se calienta, fantasma. claro. Que podemos decir que es mínimo, ¿verdad? Pero si vos lo haces todos los días y dejas el cargador 12 horas esperando que vuelvas a llegar en la noche, ¿verdad? Claro, pero si vos llegas a la casa y resulta que tenés el microondas con la hora, Eso también es consumo. tenés el tele con la lucecita roja de que está en stand-by, Así es. tenés el teléfono inalámbrico diciendo llamadas perdidas, tenés la compu en sistema de protección de hibernación porque se te apagó la pantalla pero sigue funcionando, tenés la impresora activa Todo y tenés el enchufe el enchufe conectado del celular, todo eso te quita energía. Así es. Pasa por tu medidor, la factura si no estás utilizando como La iluminación medidas. es otro aspecto importantísimo. Nosotros conocemos los bombillos amarillos, Sí. los de 100, esos son los peores enemigos de una familia. ¿De verdad? Sí. Y a veces pensamos, no, es un bombillito encendido, pero no. O sea, ahí está la mayor cantidad de consumo en la iluminación de una casita, ¿verdad? Dice José Pablo Quesada, que me pareció muy interesante, dice, la compañía podría vender, si quisiera, el servicio de estudiar el consumo en las casas, porque dice José Pablo, yo sé que en mi casa pasa algo, nadie me dice qué, somos 2 personas, pagamos más que los vecinos que tienen 5 o 6 personas, no lo hacen, yo llamé a la compañía y ni siquiera van a revisar el medidor. Yo entiendo que eso es un tema de servicio en particular, pero digamos, podrían efectivamente, si yo tengo un problema, digo, ahora que todas las instituciones públicas están en situaciones complejas, particularmente las empresas públicas, ¿no podrían pensar en vender el servicio? Creo que eso tiene que ver con un aspecto más de Autorización de tarifa. Del alcance de nuestro punto de conexión y el tema jurídico de donde llegamos nosotros como empresa. Porque sería genial, yo preferiría, Claro. yo preferiría, en lugar de andar buscando, poner ahí en Face, alguien Claro. conoce un electricista que venga a revisarme la casa y que un vecino me diga fulano tal y resulta que no es ni certificado ni nada, solo es alguien que sabe cosas de electricidad. Yo preferiría 1000 veces que la compañía llegue y me diga, sí, ándale, aquí hay tal cosa. Lo que hace la empresa en este punto es tiene un portafolio de servicios de eficiencia energética en donde va a empresas que solicitan una asesoría o una auditoría energética, por ejemplo. Entonces, no vamos a arreglar la instalación, pero sí vamos a identificar puntos de mejora y a dar charlas, que a veces es mucho educación en el uso Claro, de pero la yo no, energía. digamos, entiendo también por el comentario que no pretendemos que los arreglen, sino que nos digan. O sea, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una fuga de agua en la casa. Sí, de claro. agua. Es terrible, porque el agua sí se ve. O sea, es que a diferencia de la electricidad, usted se le inunda, la sala se le inunda lo que fuera. Pero cuando te dicen, no, usted tiene una fuga subterránea, uno dice, por Dios, ¿y cómo le llego? O sea, ¿cómo hago para saber a dónde está la fuga? Bueno, también podría pasar por la electricidad, que yo preferiría que llegara la compañía y me dijera, sí, es que usted tiene una pésima, usted tiene un cable que no es el que usted tiene que tener, que se le pasa calentando, conectado, tiene que cambiarlo. Entonces, por lo menos yo sé, digo, bueno, perfecto. Hagámoslo con un Que electricista se acerque, certificado. el cliente se acerque al área comercial de la sucursal, no sé dónde vivirá. Tenemos sucursales en Desamparados, San José Centro, en Escazú, en Heredia y Guadalupe, y pida un estudio de consumo eléctrico. Ahí ellos arrancaría le por lo pueden menos el ayudar el proceso y tal Pero vez cuando hablaste de la identificar- fiscalización, ¿se puede en casas o solo en empresas? en el área comercial de las Bien. sucursales, ahí le pueden ayudar con un estudio, que eso es, digamos, como lo primero. Si realmente se ve que es un consumo atípico, ¿verdad? Ya ahí sí tendría que él por fuera contratar quien le colabore en la revisión de esa instalación. Por eso, pero la compañía no podría hacer una fiscalización. No. No, Eso sí hoy no no, existe ¿verdad? Eso no ese existe. modelo todavía. Sí, Pero porque- si se analiza el consumo y se revisa por lo menos que el medidor no esté malo. Sí, claro, porque Que no José, esté-
porque José Manuel tiene la misma duda. Dice, soy soltero, casi nunca estoy en la casa, no tengo electrodomésticos de alto consumo, pago 30,000 al mes, en mi apartamento pasado pagaba 11, quisiera un estudio a fondo, ya la compañía revisó el medidor, dice que el medidor está bien, entonces bueno, el problema está dentro, el problema es que ustedes no lo pueden hacer. No, nosotros, a este punto, bajo la normativa actual vigente, nosotros tenemos un punto de conexión que se llama el punto de conexión de cliente, y de ahí para adentro ya es responsabilidad del cliente, también por las implicaciones legales que podría traer esto, ¿no? Tiene que generarse una normativa que nos permitiera a las empresas. Claro que hay una oportunidad inclusive de posible negocio o colaboración directa con el cliente, pero hoy no existe. Claro, lo que pasa es que el servicio de energía, no la distribución, sino los arreglos están ahí a la buena de Dios, ¿verdad? O sea, realmente no hay ninguna institución que regule quién te hace los arreglos en la casa. No hay nada, o sea, realmente cualquier persona que diga, mira, yo sé electricidad, te hace el trabajo. Pero sí hay algo importante que no se puede dejar de lado, y la responsabilidad del profesional que firma y que aprueba, por ejemplo, una remodelación en su casa. Ahí el responsable es el profesional eléctrico, que en este caso firma los planos y es el que le da todo el... En el arranque. No, inclusive en las remodelaciones también. También hay indicadores que podemos ver en nuestras casas, si es la instalación, por ejemplo, que se nos encienden y se nos apagan los bombillos, que hay como ese tipo de fluctuaciones. También el estado de los tomacorrientes, de los plafones, ¿verdad? Ir evaluando eso. Además, los años que tenga su instalación eléctrica. Una instalación eléctrica tiene una vida útil de 15 años, por ejemplo. 15. Sí. Ya si su casa tiene 30 años, por supuesto que algo le debe estar pasando en esa instalación. En una casa nueva, en un apartamento nuevo, sí está, digamos, complicado el asunto, ¿verdad? Y también revisar los hábitos de consumo, que eso yo me gusta mucho recalcarlo porque es muy importante. Cuando la gente empieza a tomar conciencia de cómo está usando la energía, se da cuenta de las cosas malas que hace y cómo podría mejorar, ¿verdad? Y en eso la empresa sí puede entregar bastante material e información que les pueda servir. Yo les agradezco mucho que hayan venido hoy, realmente el programa estuvo muy interesante, don Ronald. Diana, muchas gracias. Estamos a las órdenes, Randall. Muchas gracias a usted. Muy amables. Diana escogió la canción de cierre hoy, es de los Beatles, y me alegra mucho que sea de los Beatles, porque además quien nos está haciendo controles en Canal 2 a esta hora es Mila Cuesta. Mila cumpleaños hoy, y su grupo favorito son los Beatles, así es que Lucy in the Sky with Diamonds, yo no influí en la decisión de Diana, valga la pena resaltarlo. A las 7 hoy la tercera emisión de Noticia Monumental, y a las 2 de la tarde lunes Matices. Hasta luego y feliz fin de semana. Muchas gracias. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.